A ver, chicos, vamos a continuar. Les voy a compartir la pantalla y el siguiente tema que vamos a ver ahorita es la generación de alternativas. La generación de alternativas en base a lo que viene siendo también parte de lo que es la administración. Y aquí tenemos lo que es una generación de alternativas. Tenemos primeramente lo que viene siendo el concepto de lo que es la generación de las alternativas, y la generación de alternativas nos pone como definición que es seleccionar una acción que obviamente tenemos entre varias alternativas y que constituye obviamente lo que es la esencia de la planeación. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando ustedes van a hacer alguna función, cuando ustedes, vamos a suponer algo sencillo, cuando ustedes van a hacer una fiesta, ustedes desarrollan varias alternativas, ¿sí? Dicen, vamos a comprar, vamos a poner, vamos a dar, etcétera. De esas, obviamente, tenemos nosotros por decir, vamos a comprar, pues tienen varias alternativas, como es, podemos comprar en este lugar, en este otro nos dan en este precio, en este nos regalan esto, etcétera. Aquí, ¿qué tenemos? Que nosotros estamos teniendo diferentes alternativas para nosotros poder elegir, obviamente, la que más se acople a lo que viene siendo la planeación de esa fiesta que nosotros estamos teniendo, ¿ok? Aquí más que nada tenemos alternativas y hay que elegir cuál, obviamente la que más nos convenga, obviamente todas aquellas que nosotros hayamos propuesto como alternativas dentro de la planeación. Dice que es muy común que los administradores conciban una toma de decisiones. Obviamente un administrador es el que siempre va a tratar de tomar las decisiones como la parte primordial de lo que viene siendo la empresa. Dice, ya que permanentemente debe de determinar, el administrador debe determinar siempre qué hacer, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer y dónde se va a hacer, y a veces el cómo se hará. O sea, un administrador, por eso es el concepto de administrar, ¿no? Tratar de administrar la función que nosotros queremos llegar a alcanzar. Pero para poder tener una buena administración, pues tenemos que tomar en cuenta estos puntos. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a desarrollar? O sea, si estoy en una empresa, ¿qué departamento es quien va a hacer lo que vendría siendo la administración de X función? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a realizar o dónde se va a realizar? ¿Y cómo se va a hacer? O sea, tenemos que dar la idea a nosotros de qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a llevar a cabo. Tenemos que apoyar en esto lo que viene siendo la parte técnica de nosotros hacia lo que vienen siendo los trabajadores de una empresa. Pero esto obviamente, como nos lo dice aquí, lo decide lo que viene siendo prácticamente el administrador. Él es el quien va determinando los puntos o las fases que hay que tomarse en cuenta. Aquí tenemos que existen diferentes pasos para poder llevar a cabo lo que vendría siendo la toma de decisiones. El primero de ellos nos habla de una identificación y diagnóstico del problema. Aquí empezamos con las participaciones. ¿Quién me puede definir o qué entienden por lo que viene siendo la identificación y diagnóstico del problema en una toma de decisiones? Yo, maestra. A ver, adelante, Félix. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Sí, bueno, pues para poder saber del problema, pues tienes que identificar qué es el problema. Y después de ahí, pues básicamente como un doctor va a diagnosticarlo y, y analizarlo, ¿verdad? En toda Para poder empresa. sacar los criterios de decisión. Bueno, eso ya es el otro, ¿verdad? Ajá. Félix, en toda empresa sabemos que existen problemas, ¿verdad?
En todo negocio existen problemas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que identificarlo. ¿Dónde está el problema? ¿En qué departamento? Vamos a decir, si estamos hablando de una empresa grande, vamos a ver en qué departamento es donde se está presentando el problema. Cuando ya lo tenemos identificado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diagnosticarlo. Es decir, ver cómo vamos nosotros a tratar de solucionar lo que vendría siendo el problema. Y para que podamos nosotros identificar y diagnosticar el problema, ¿qué tenemos que hacer? Un criterio de decisión. ¿Qué es un criterio de decisión? ¿Quién me puede explicar qué es un criterio de decisión? ¿O qué entienden por criterio? Adelante. Yo, profe. Adelante. Voy a poner un ejemplo. Pongo un ejemplo. Un transporte pierde, o bueno, ¿cómo se llama? Se ladea en la carretera, ¿sí? La toma de decisión es, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces ahí entra el criterio, ¿verdad? Si tú llamas el seguro, pues el seguro te va a dar una cierta parte. Si tú tratas de recuperarlo, a lo mejor vas a gastar más en llevar a otro para transbordarlo, para hacer todas esas maniobras. Ahí sería un criterio o tomar decisiones ante la situación que se les presenta, ¿va? ¿Cuál sería más factible económicamente? Así es, José Enrique. Tenemos varias, podemos decir nosotros, tenemos varias decisiones, pero hay que elegir la que más nos convenga. Por eso se dice que hay que utilizar la parte de criterio. ¿Y quién utiliza esa parte de criterio? Obviamente que nosotros, los encargados de haber identificado el problema y de haberlo diagnosticado. Muy bien, José Enrique, gracias. Cuando identificamos y diagnosticamos el problema, bueno, tenemos criterios de decisión, pero después del criterio de decisión que existen, desarrollo de alternativas creativas. ¿Qué es un desarrollo de alternativas creativas? Tal vez varias opciones en cuál poder y saber elegir. No sé, a lo mejor alguien te está proponiendo algo, pero que se podría decir que es, pues se podría creer una mejor opción, pero de repente alguien más opina y da una propuesta diferente y se te hace, pues a lo mejor mucho mejor que la anterior, ¿podría ser? Así es cuando, profe, a ver, Aquí aplicaría la lluvia de ideas en el desarrollo de alternativas creativas. así es como dice su compañera, cuando a lo mejor tú tienes varias ideas o recibiste varias ideas de diferente tipo de personas o diferentes trabajadores. Vamos a hablar de la empresa y que la empresa está presentando un problema, que es el primero que vemos, el primer paso, y que tenemos que tomar ciertos criterios. Obviamente, para tomar esos criterios, pues tenemos que desarrollar diferentes tipos de alternativas. Y en este desarrollo de alternativas, pues tú como jefe a lo mejor o Juana como jefa pueden decir, bueno, yo tengo esta idea, pues me creé esta idea, ¿verdad? Pero a lo mejor Ana Patricia, a lo mejor Luz, a lo mejor otros de tus compañeros crean ideas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De una lluvia de ideas, como lo dices, José Enrique, en donde, como decimos lluvia, pues son varias ideas y que obviamente, como decía su compañera Juana, tenemos que agarrar la que mejor alternativa nos pueda crear para tratar de solucionar lo que vendría siendo el problema que ya se diagnosticó. Es cuando no nada más tenemos una solución, sino que tenemos varias, pero que de esas hay que elegir la que nosotros consideremos que más se acople al tipo de problema que se está presentando. ¿Ok? La que sigue, ya tenemos el problema, ya lo identificamos. Perdón. ¿Sí, adelante? Sí, profe, yo no fui. Ah, yo pensé que alguien quería hablar. Yo no fui el de la lluvia de ideas, profe. Ah, ¿quién fue? Perdón. No, bueno, yo sí quería hablar. ¿Quién fue la Sí que quería dijo? hablar. del tema. ¿Quién fue la que dijo una lluvia de ideas? Bueno, a ver, ¿qué querías Yo, agregar? maestra. ¿Quién? Y yo quería, sí. Félix, ok. Yo quería agregar nada más era eso. A ver. Yo quería agregar una experiencia como lo que usted dice, un desarrollo.
A ver, En donde yo trabajo me pidieron, ahora con la pandemia, utilizar las líneas de separación, ¿verdad? De cada quien. Entonces, como no me mandaron cinta de la que se pone el amarillo con negro, yo, porque tengo pintura amarilla, hacerlas en un cartón y pintarlas en el piso. Y eso me solucionó el problema, ¿verdad? Porque dice desarrollo de alternativas creativas. ¿Tú te Yo me quedé creaste? en las líneas que nos marcan la limitación ahorita en la pandemia. Tú te creaste la idea, bueno, Sí. si no tengo el material, pero Así lo he tengo entendido. este Ajá. otro, bueno, podemos utilizar este, ¿para qué? Para solucionar el problema que se está presentando. Muy bien, José Enrique, muy buena aportación, porque Así primero es. hablamos de diagnosticar el problema, después tenemos criterios, después desarrollamos alternativas y que obviamente esas alternativas, decíamos, son varias ideas que tenemos que tener. ¿Para qué? Para poder ver cuál es la que podemos elegir y poderla aplicar en la necesidad que estamos teniendo, como es el caso que tú expones, José Enrique. Muy bien, gracias. Después del desarrollo de alternativas, hay una evaluación de alternativas. ¿Qué podemos entender por evaluación de alternativas? Yo, maestra. Quiero participar. A ver, adelante. Pues de la evaluación, como había dicho anteriormente mi compañero José Enrique, por ejemplo, en la decisión de criterios que expuso ahí el tema de pues evaluar qué hacer con ese camión que se había volteado. Más que nada, pues ver las ideas que tiene. Por ejemplo, me voy por el seguro, lo hago yo. Entonces, ahí es evaluar qué es lo que le sale menos costoso y más beneficioso para la empresa, imagino yo. Así es, Claudia. Maestra, Es ver como los pros y los contras realmente. los pros y los contras. Podría ser también Los así. contras de las Es como el ejemplo que también dio su compañero José Enrique. O sea, los pros y los Podemos contras. resumirlo en checar el costo-beneficio, Así el es. costo-beneficio y el tiempo de cada una de las alternativas, Así es. para escoger la mejor. Así es, Jenso. También tomando en cuenta los factores externos y los factores internos como la economía, lo social, lo técnico de la empresa. Tenemos que tomar en cuenta muchos puntos, como A fin de ahorita cuentas todos. viene así. Sí, es cierto, maestra, lo que dice, tomando los puntos entre los pros y los contras de los factores que tenga la empresa, qué tanta economía o tanta fluidez tenga como para poder decidir si el vehículo se mantiene así, poniendo el ejemplo del compañero, en reparación, o ya sea que el seguro, o ya sea que se compre un vehículo nuevo. Así es. Entonces, se tiene que hacer como un estudio, un balance de qué es lo más viable para la empresa y en la economía también, que lo tenga para solventar. Es lo que veíamos también con el ejemplo que puso su otro compañero de las cintas. O sea, él vio una alternativa y él trató de evaluar. A lo mejor la cinta, pues a lo mejor en el momento no tenían para poder adquirir la cinta, ¿sí? O sea, no tenían el capital, vamos a suponerlo así. Digo, la cinta no ha de ser muy cara, pero como un ejemplo. Pero él tuvo una solución. Una solución fue, bueno, tengo pintura amarilla. Él hasta hizo la creación de un cartón con la línea y voy a pintar la línea, ¿sí? Porque es algo que se estaba exigiendo, algo que se estaba obligando que la empresa tenía que cumplir. Entonces, si tú no cumples, obviamente, ¿qué pasa? Multas, problemas, etcétera, en todo lo que se viene en la empresa. Entonces, aquí la idea es tratar de desarrollar alternativas, tratar de solucionarlas, tratar de decidir qué es lo que voy a hacer. En este caso, evaluar las alternativas, pues como decía uno de sus compañeros también, era ver la parte del capital con el que cuenta la empresa. Por eso también ese del camión, ok, vamos a ver qué es lo que más nos conviene. Si ahí dejamos el camión, porque pues nos va a salir más caro que si adquirimos uno nuevo, o el de las cintas. Bueno, si no tenemos cinta, bueno, vamos a pintarla, no gastamos y ya hicimos lo que es
la función que debe de tener la empresa para que pueda seguir trabajando en sí, ¿ok? Entonces, si ya identificamos y diagnosticamos problema, si ya hicimos el criterio de decisión, si ya desarrollamos alternativas, si evaluamos alternativas, ahora se hace la elección de una alternativa, que entra yo creo con lo que acabamos de hablar ahorita, cuando ya nosotros tenemos que decidir qué alternativa es la que tenemos que tomar en un momento determinado. Pero ojo, hay que saber que tenemos varias alternativas y no vamos a elegir la que consideremos primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso de que uno esté con el estrés a lo mejor o el saber cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a desarrollar o nerviosos, elijamos la primer alternativa y resulta que no nos da la solución que nosotros esperamos. Entonces, sí hay que tratar de elegir la que nosotros consideremos con calma, obviamente, analizarla, estudiarla y decidir, bueno, esta es la que nosotros vamos a seguir. No podemos, ahora sí que decidir de una manera que sea rápida por lo mismo, porque a lo mejor no nos va a funcionar como nosotros estábamos esperando. Después de que ya evaluamos, que ya elegimos, ejecutamos la decisión. ¿Qué es ejecución de la decisión? Está bien fácil. Pues ya cuando se lleva a la práctica, maestra. Cuando ya cuando la llevamos llevar. a la práctica, según lo que... Así es, Karina, ya cuando según la alternativa que escogimos. Llevarla a cabo, exactamente. Un ejemplo también, profe, sería, por ejemplo, elección de... Un ejemplo también sería la elección de una alternativa, sería un ejemplo, ¿verdad?, que me ha tocado en el trabajo. Eligen de repente algún tractorista o algún tipo de maquinaria que haya cerca del lugar donde sucedió y optan por recuperarlo, ¿verdad? La ejecución de la decisión sería llamar al mecánico y preguntarle si es más viable, ¿verdad?, para una mejor decisión en ejecutar esa acción. Así es. Ya ejecutar es ponerlo a la práctica, ¿sí? Como decía ahorita su compañera Karina. Ya ponerlo en la práctica y pues ahora sí que tener la idea de que así va a funcionar y que fue lo que nosotros elegimos como alternativa, ¿sí? Obvio. Si no funciona, por eso tenemos nosotros pues varios criterios de decisión, por eso tenemos varias alternativas. Si no nos funcionó esa, bueno, vamos a tratar de elegir otra que a lo mejor sí nos va a funcionar. Por eso siempre es bien importante como que estudiarla y analizarla. A lo mejor en el momento del estrés o del saber que hubo un accidente o que ya tenemos que realizar esa función, no pensamos como debe de ser. Entonces, a lo mejor aquí sí conviene que haya 2, 3 personas que sean las que puedan tomar la decisión o puedan decir, bueno, si no funciona esta, podemos elegir la siguiente. Siempre es bueno tener una segunda solución, no nada más una solución, recuérdenlo. Siempre es bueno tener a lo mejor 2 decisiones que se hayan creado y que sepas que si la primera no funcionó, bueno, vamos a aplicar la segunda y tiene que funcionar. Y ya por último, lo que viene siendo la evaluación y control. ¿Qué entendemos por evaluación y control? Esta sería evaluar resultados y tomar un control de los mismos, determinar si están siendo factibles o no. Evaluar en el tema todos de la los evaluación. resultados. Todos los resultados. Decir, no sé, evaluar. Evaluar todos los resultados de ese problema que obviamente... Y tomar el control. Así es. Todos. Evaluar y controlar, o sea, ver el resultado que vamos a obtener y tener el control sobre ese resultado. Obviamente que ese resultado que vamos a tener es porque tuvimos una buena decisión, porque a lo mejor tomamos la mejor alternativa, porque no hubo necesidad de hacer evaluación de alternativas, porque resultó que al elegir la primera se pudo ejecutar y se llevó un buen control para poder resolver lo que vendría siendo el primer paso, que fue la identificación y el diagnóstico del problema. Entonces, se dan cuenta cómo se tiene que hacer todo un proceso para poder tomar una decisión. No nada más es decido y ya, sobre todo en las empresas, sobre todo en los negocios. A lo mejor en nuestra vida diaria, pues decidimos y ya, ¿no? Y si no nos cuadra, si no nos sale, pues volvemos a hacer otra elección, etcétera. Pero ya cuando estamos hablando de una empresa
Cuando estamos hablando de un negocio, ahí ya la cosa es más seria. ¿Por qué? Porque no podemos estar jugando ahora sí que con el capital o con la parte decisiva de lo que vendría siendo cómo seguir avanzando en lo que viene siendo la parte del negocio o de la empresa. Entonces, estos son prácticamente ahora sí que son los 7 pasos para poder llevar a cabo lo que vendría siendo una toma de decisiones. ¿Hay alguna duda en estos pasos? No, maestra, No, ninguna. profe. No, maestra. Bueno, No, maestra. aquí a grandes No, maestra. rasgos estaban ya los conceptos y en este nos decía que había que en el primer punto, hacia grandes rasgos, decía que hay que detectar la brecha entre las condiciones deseadas y las reales, que es lo que ahorita estábamos viendo. Detectar el problema y puede ver si esa va a ser la clave del éxito de lo que vendría siendo la parte administrativa. El segundo punto, que ya lo explicaron ustedes, ya vimos, es la decisión, que son los estándares que teníamos que tomar nosotros para poder hacer una decisión y que obviamente se ponía como que una regla en juego, ¿no? El tratar de decidir qué es lo que más nos conviene, que lo veíamos ahorita. El tercero, que nos hablaba sobre cómo desarrollar la alternativa creativa, era que nosotros debemos de tener la forma imaginaria, debe de ser una parte pues que sea racional, que podamos tomar una decisión y que obviamente tengamos la posibilidad de que esa creatividad se va a llevar a cabo en base a lo que vendría siendo el desarrollo de la actividad de la empresa. La cuarta, que era la evaluación de alternativas, pues era tratar de solucionar el problema. Ahí se tenían que ver o se tenían que examinar los pros y los contras de las soluciones alternas, así como también ver el criterio de un paso 2, que yo les decía, no nada más vamos a tomar una alternativa, tenemos que tomar 2. Si no nos funcionó la primera, bueno, nos tiene que funcionar la siguiente. Eso es lo que era la evaluación de alternativa. ¿Cómo elegir la alternativa? Nos decía que después de evaluar la solución alterna, se escogía una de ellas y era escoger la que menos incertidumbre nos proporcionara y la que tratara de relacionar o de resolver el problema que se estaba presentando y poder poner esa alternativa que nos fuera a funcionar mejor para que se pudiera dar la solución a lo que es el problema. La 6 nos hablaba sobre cómo ejecutar la decisión. Aquí teníamos que convertir la decisión paso a paso y mientras una decisión no se ponga en práctica, pues obviamente que no vamos a ver si esa decisión funciona, si esa decisión es buena o no. Para esto hay que ejecutarla, hay que ponerla en práctica. Y la 7 que nos decía cómo hacer lo que era la evaluación prácticamente y el control, era ya el paso final. Que lo veíamos nosotros y que decía su compañero Luis, creo, que era controlar, algo así dijiste Luis, controlar y ¿qué más me dijiste? Era evaluar y tomar el control. Evaluar y tomar el control. Evaluar y tomar el control de los resultados, porque a veces puede ser que sean tan factibles. Así es. Sí, eso, evaluar y controlar. Sí, gracias Luis. Era evaluar y controlar todas y cada una de las alternativas de acuerdo al problema y tratar de ver de que sea cumplido con el criterio de la decisión. En sí era controlar, era asegurar de que en realidad nos fuera a dar los resultados que nosotros estábamos obteniendo o que nosotros estábamos esperando obtener a través de lo que era la identificación del problema. ¿No? ¿Okay? Esos eran prácticamente los pasos de cómo poder llevar nosotros lo que vendría siendo una identificación dentro de la... Oiga, maestra. Dime. Aquí en... Dime. Maestra, ¿me escucha? Sí, te escucho. En este último ejecución de la decisión, yo lo resumen en que una empresa haya logrado lo que se propuso con entera satisfacción. ¿Podría ser eso? Así es. Cuando tú te propones algo y lo cumples, o sea, en tu empresa. Cuando tú puedes decirte, o sea, yo como ejemplo, que yo me propongo ponerme a dieta y lo cumplo y me bajo de peso y me bajo de peso. Es una satisfacción, ¿no? Porque fue algo que yo cumplí. Lo mismo pasa con las empresas.
Si tú te propones a tener unas ventas altas, lo tratas ahora sí que esta es mi meta y la voy a alcanzar. Entonces, ¿qué es? Una satisfacción prácticamente para ti como empleado y para la empresa, sí, en este caso. Entonces, sí entra esa parte. ¿Quién es Galaxy? Es que estás como Galaxy. ¿Cómo te llamas? Solo un comentario, como dice la compañera que es como Ana Patricia, de cuando ya tenemos la satisfacción, pero yo también lo entiendo que cuando falla todo el plan que tenemos, es importante evaluar todo lo que hicimos y volver a llevar el control, o sea, volver a partir nuevamente para poder lograr la meta a la que no pudimos llegar. Así es. ¿Es también así o estoy en Así error? es, Ana Patricia. Si no se cumple la función, tenemos que volver a irnos. Ahora sí que es como un diagrama de flujo de datos. Si los hicieron ustedes, yo creo que sí los hicimos todos en prepa, de que si no se cumple la función, hay que regresarnos hasta la primera y hasta que la función se cumpla, son los pasos que vamos a ir nosotros siguiendo, ¿sí? O sea, a lo mejor se cumplieron los 2 primeros, pero en el tercero se quedó truncado, hay que irnos al paso 3 y volver a iniciar el proceso. O sea, aquí no es de que ya quedó y ya no, puede llegar a fallar. Y así como puede llegar a fallar, hay que seguir y hay que seguir hasta que se cumpla lo que vendrían siendo las funciones. Así es, Ana Patricia. Ahí sería el comentario que usted también hizo, profe, el de innovar para mejorar. Así es, innovar para mejorar. Si nosotros no innovamos, la empresa se va para abajo, ¿sí? Entonces siempre hay que tratar nosotros de estar en innovación, en a lo mejor meter un nuevo producto, en ofertar el producto, en ofrecer un servicio de mejor calidad. ¿Para qué? Para que así nuestras ventas sean mayores. Si algo de eso no se cumple o si nosotros vemos que la empresa está decayendo, pues tenemos que tomar en cuenta todos esos puntos que acabamos de ver ahorita para ver en dónde estamos fallando y tratar de darle una solución o tratar de regresarnos a ese punto y tratar de analizarlo y estudiarlo y ver, bueno, ¿dónde estamos fallando? Vamos a tratar de corregirlo. Aquí tenemos cuáles son los tipos de decisiones y los tipos de decisiones nos hablan sobre lo que existen las decisiones que son consideradas como las decisiones programadas. Y las decisiones programadas es cuando obviamente es un problema fácil y se llama como una decisión programada, que con el tiempo se van identificando todas y cada una de las situaciones y que obviamente nosotros podemos ir diciendo, bueno, se va a corregir de esta manera o no, y vamos a marcar nosotros como que los tiempos, vamos a marcar el tiempo, la hora en que vamos a tratar nosotros de solucionar ese problema que se está presentando. Es decir, programamos lo que vendría siendo un problema, pero también existen lo que se le conocen las no programadas. Estas son aquellas en donde nosotros no podemos programarlas porque es algo que está pasando, número uno, algo que está pasando en la parte rutinaria o bien es algo que se presentó imprevisto. Es decir, vamos a suponer que nosotros estamos trabajando con una maquinaria, a lo mejor es una empresa constructora. Si nosotros vemos que el equipo empieza a fallar, bueno, podemos programarla, ¿no? Que se le va a dar un mantenimiento tal día a tal hora. Pero cuando nosotros únicamente contamos con un solo equipo y sabemos que ese equipo nos está sirviendo para hacer muchas funciones y nos está fallando, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que tratar de corregir el problema en el momento. Es decir, no podemos decir que mañana la reparen a tal hora y en tal lugar. No, el problema, la solución, perdón, hay que hacerla en el momento. Eso es a lo que le llamamos cuando no tenemos que hacer una decisión no programada. O sea, no podemos programar, tenemos que hacer la función o el trabajo de solución en el momento. Caso contrario a la programada. Y tenemos que el grado de riesgo e incertidumbre que se divide, que se presenta, perdón, en lo que vienen siendo las decisiones, es que puede existir certeza, puede existir el riesgo o puede existir la incertidumbre. Cuando hablamos de la certeza,
es porque los hechos son bien conocidos y el resultado es predecible. Es decir, sabemos lo que está pasando y sabemos que puede llegar a surgir un determinado problema. O sea, estamos prediciendo, estamos hablando con certeza. En riesgo es cuando estamos con la zozobra o el miedo de que puede llegar a fallar el equipo, de que a lo mejor no nos va a dar el resultado que nosotros estamos esperando. Y la incertidumbre es cómo decidir, o sea, así como que estás con el miedo, ¿y si decido esto? ¿Y si funciona o no funciona? Porque a todos nos ha pasado esta parte, la incertidumbre, ¿no? El miedo a hacer algo, el saber si va a funcionar o no. Estos son los tipos de grados de riesgos que se pueden presentar dentro de lo que son las decisiones programadas o las decisiones no programadas. ¿Alguien quería agregar algo? A mí me tocó la experiencia con lo que estamos viendo ahorita, Ajá. con las primicias, ¿verdad? Fue el tema que a mí me tocó. De ahí se deriva la primera, que son las que tenemos programadas, ¿verdad? Eventualidades, cualquier situación de esas. La que me tocó que no estaba programada en ese año fue, por ejemplo, el tema de la pandemia. Ajá. ¿Sí? Ahí se basa, por ejemplo, ahorita la certeza, pues uno, en los resultados eran predecibles lo que teníamos en las programadas. En las no programadas, pues para nosotros fue, por ejemplo, Coapris, que si no teníamos todos los lineamientos nos podían cerrar. El riesgo, que era que alguien se contagiara en el mercado, ¿verdad? Eso es lo que comparo ahorita. O sea, como que estabas en una parte de la incertidumbre de tus decisiones, ¿no? De que podía llegar a pasar algo, pero no podíamos saber nosotros qué. Entonces eso es parte de lo que sería como que el miedo, si tengo certeza, si hay riesgo o si hay incertidumbre de que algo puede llegar a pasar en lo que viene siendo la función de mi trabajo, como el caso que tú nos pones, José Enrique. Muchas gracias. Así exponer este tipo de opiniones está bien, porque como que siento que nos queda un poco más claro, o le queda un poco más claro a sus compañeros, el cómo existen los riesgos en lo que vienen siendo las decisiones que pueden ser programadas o las no programadas. Las programadas podemos decir que son aquellas que estamos tomando con tiempo, que sabemos que se pueden realizar en hora, en tiempo y forma, vamos a llamarlo así. Pero las no programadas es cuando nos surge en el momento y hay que tratar de dar la solución, como tú ponías el ejemplo de lo que era la pandemia. O sea, tenías tú el estrés de saber si tenías que cumplir con todos los requisitos que la COEPRIS estaba solicitando. ¿Para qué? Para que el negocio pudiera seguir funcionando o no. ¿Alguna otra duda? Un ejemplo también fue cuando me pidieron que sanitizara. Cuando me pidieron que sanitizara, yo no tenía la solución, pero era la alternativa. Yo tengo cloro. Y el cloro con el agua es la misma fórmula. Entonces eso era con lo que utilizábamos para solucionar eso, ¿verdad? Ajá. Entonces tú tomaste una decisión no programada en ese momento, o sea, porque ni siquiera dijiste voy a programar que me vendan el material. Porque el problema con la empresa es de que tú no puedes comprar porque no se te repone el dinero, tienes que esperar que te lo manden y pues iba a tardar días. Entonces en ese lapso llega Coepris, no lo tienes y te cierran. Te cierran, te sale peor el caso, que el remedio ahora sí. Pues todo. Ok, muy bien, José Enrique. Ya se nos va a acabar este tiempo. En 5 minutos volvemos a regresar a la siguiente clase en este mismo link, ¿ok? ¿No hubo dudas? ¿No hubo preguntas sobre esto? Okay. No, maestra. No, maestra. Bueno, ahorita regresamos en 5 minutos a las 11:27 regresamos. Sí, maestra. Ok.